Ahora que me estoy curando, ya podemos hacer la lectura del libro El paraguayo, un hombre fuera de su mundo, como les dije la última vez. Y estuve volviendo a mirar un poco antes y realmente me parece muy interesante eh, decirles que tienen que conseguir este libro, o sea, yo les puedo prestar, porque particularmente cuando yo me compré este libro hace cosa de 3 o 4 años, fue más por curiosidad, obviamente, y, pero también con una como condescendencia, como con una despersonalización nacional, digamos, en donde yo dije, bueno, van a hablar sobre los paraguayos acá y capaz que de repente me roce la bala, pero no van a hablar de mí directamente. O sea, yo como no soy tan parecido al resto, ¿verdad? Mentira, súper mentira. Claramente eso es por, por narcisista, ¿verdad? O sea, tampoco no me consideraba tan distinto, ¿verdad? Pero me sorprendió como cuando abrí este libro encontré un dedo apuntándome en la cara y a todo el cuerpo realmente, porque te describe tan detalladamente en tantos puntos que te sorprende que esto haya sido escrito el siglo pasado y que sigamos em, siendo iguales, cómo se mantiene realmente, cómo se comprueba, se solidifica la tesis que se presenta acá, que en mi opinión es que somos una etnia cultural aparte, que el paraguayo no es un mestizo, sino que es paraguayo, el paraguayo es un paraguayo. Y esto tiene sus propias características, ¿verdad? Que no somos una mezcla de A y D, sino que somos directamente C o D o otra cosa totalmente distinta. Entonces, entender eso y entender qué es lo que caracteriza a C, qué es lo que caracteriza a ser paraguayo, es bastante importante. Eh, Tanto a mí particularmente les digo, tanto para entenderme a mí y para entenderle al resto. Y siempre entender, porque la gente es como es, te ahorra un poquito de malestar injustificado de repente, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces, o sea, si yo quiero saber cómo es que somos, generalmente es porque somos bastante mierda, ¿verdad? No, Guillermo, ¿qué sé? De verdad, también de nuestras cosas buenas se van a hablar acá, pero más sobre nuestro orgullo, sobre nuestra timidez, sobre por qué no, como que funcionamos en comunidad, pero medio que no también, y se va a explicar bastante bien. Eso es lo que me gusta bastante, o sea, no te están hablando y detallando superficialmente, sino que trata de explicarte qué es lo que hace que seamos como somos. Y ese entendimiento está por llover. Ese es eso es lo interesante. Bueno, am, voy a leer, igual este libro está remarcado, entonces no voy a leer tal cual todo, voy a ir leyendo y comentando un poco y les recomiendo que si pueden alguna vez lean. Tengo acá también este otro libro que es de Elio Vera, que se llama En búsqueda de lo eso perdido, que espero leer cuando con ustedes también, si quieren, si sigo haciendo esto, porque esto me conseguí hace unos meses y nunca leí, estoy posponiendo muchísimo porque soy un pajero, pero espero leer ahora con ustedes, si les interesa seguir haciendo este ejercicio, ¿verdad? Y bueno, igual, bueno, voy a seguir haciendo esa vez más para poder fingir que le estoy hablando a alguien que hago esto, porque igual si no hay cámara yo le hablo a la nada cuando estoy leyendo. Entonces, eso. Saro Vera era el autor de esto. Él publicó esto no como un libro, sino como artículos en un diario. Y por eso eventualmente se empieza a repetir bastante, porque medio que ya se quedó sin cosas que decir. Yo lo entiendo. Y él era un obispo. Ahí en Cazapá, en Villa Elisa, quiero decir, no sé por qué puta quiero decir Villa Elisa, Villarrica. Y era así porque él estudió, él se formó en Buenos Aires, entonces vino acá a querer como aplicar todo lo que él aprendió ahí y medio que no funciona, ¿verdad? Eh, y se frustró bastante con los campesinos, entonces empezó a tomar el papel de observador y es en donde él pudo con su mente de antropólogo, ¿verdad? Empezar a escribir sobre el paraguayo y a tratar de descifrarnos.
encontrar el famoso hueso perdido del que se habla, ¿verdad? Tipo, en algún punto acá hacen referencia también a de dónde sale esa frase que hace después el título de este libro de Elio Vera, que tengo que leer para saber si es tan interesante como este o si dice básicamente lo mismo nomás otra vez. Bueno, el primer capítulo es justamente El paraguayo es paraguayo y empiezo a leer ahora. 5 minutos hablar pedo. Mentira, no al pedo, vamos. Ok. El paraguayo pocas veces invoca su condición de tal. Todo lo contrario del argentino, quien cansa con su, nosotros los argentinos, el pecho argentino. Parece que quisieran convencerse de que son lo que son. Nosotros, sin embargo, ni nos acordamos siquiera de que somos paraguayos. Lo somos y basta. Ha de ser muy difícil, como argentino, consustanciarse con un territorio inmenso con varias naciones dentro. El argentino necesitará reafirmarse permanentemente. No es tan descabellado aquello que se diga al correntino: si la Argentina entra en guerra, nosotros podríamos ayudarles. El paraguayo, sin embargo, se ha consustanciado con su tierra. Ha mantenido una costumbre específica aún dentro de la alimentación y ha mantenido una lengua específica propia de de la nación guaraní. En el Paraguay nada cambió por siglos enteros. Los mestizos se cruzaron entre sí, por lo menos por 3 siglos hasta conformar un tipo especial de hombre aún en lo somático. Ante todo, una etnia cultural. El momento fuerte de una inyección de sangre extraña habrá sido la época de la posguerra, de 70. Los hijos de los brasileños y de los argentinos fueron absorbidos por la cultura paraguaya con mucha facilidad. Zorrilla San Martín dijo que en el Paraguay no desaparecerá mientras una mujer paraguaya engendre un hijo de un varón paraguayo. Nosotros afirmaríamos más aún, que el Paraguay no desaparecerá mientras las mujeres paraguayas engendren hijos en su propia tierra. Ok, algo que iba a decir y me quedé leyendo es esto. Cuando se habla de cómo el paraguayo se consubstancia con su tierra, me, me hace pensar en cómo nosotros hasta ahora creemos eso. Hasta ahora hablamos de cómo el paraguayo así, real, true, genuino, es como un ser atado como orgánicamente a la tierra y como que sabe mejor y como que entiende todo. Pero eso sostiene un discurso. Hay un subtexto ahí que dice esto: si la naturaleza es buena, que la naturaleza realmente no es ni buena ni mala, ¿verdad? La naturaleza es, pero para la gente en general la naturaleza es buena, ¿verdad? Te van a decir que siempre sabe más y o sea, sí sabe más, pero de vuelta no significa que sea bueno. Eh, y el paraguayo es uno con la naturaleza, entonces el paraguayo también es bueno. Entonces todo lo que el paraguayo cree, y estamos hablando obviamente del paraguayo en general, estamos hablando del paraguayo promedio, entonces significa que todo lo que el paraguayo cree es bueno y que es lo correcto, sabe lo que es mejor. Y eso, en otras palabras, estamos sosteniendo el conservadurismo. Estamos diciendo que el paraguayo sabe lo que es mejor y el paraguayo es conservador, ¿verdad? Entonces, como que todo lo que las personas que opinen lo contrario, nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos en lo incorrecto. Entonces, porque les digo, esto es como hacia la gente mayor, es más para la gente, es que no quiero decir del campo, ¿verdad? Yo soy del campo, así como me ven, ¿verdad? Pero se entiende más al estereotipo al que estoy tirando, ¿verdad? Estereotipo que ni siquiera estoy poniendo yo, sino que esa misma persona esa misma gente se va a querer poner en ese vestido, en ese personaje. En fin, que hay que tener un poquito de ojo con quién dice eso de que el paraguayo es, porque generalmente son personas conservadoras, ¿verdad? De que las cosas son como son y que tienen que seguir siendo así. Y que antes era mejor por eso, porque antes las cosas eran más como eran y ahora son menos como son. Así que básicamente rechazan el cambio, ¿verdad? Cosa que la naturaleza en su puta vida no va a hacer. La naturaleza siempre va a buscar la evolución, el adaptarse, ¿verdad? El mutar. Así que no, generalmente hay gente que ni siquiera entiende de naturaleza, ¿verdad? Y, y eso, continúo leyendo ahora. Nos quedamos en que siempre vamos a tener paraguayos cuando una mujer paraguaya de a luz en Paraguay, que así de fuerte es nuestra etnia. Ok,
Nos comenta: el paraguayo siente la necesidad de manifestarse paraguayo en tierras extrañas o lejos de su tierra. El más encumbrado copetudo en el Paraguay, en el extranjero habla y desea hablar el guaraní. No se avergüenza por ello. Los que considerarían rebajarse a hablar el guaraní dentro del país, lo hacen con gusto y felicidad fuera. Muchos aprendieron a expresarse en guaraní en el extranjero, y en el extranjero descubrieron que no era desdoro integrarse a un grupo de paraguayos con su optimismo y buen humor. También al paraguayo se le escapa el paraguayo en los momentos cruciales de la nación. En las grandes encrucijadas de la historia no utiliza otra lengua, no cambia sus signos y da expansión a sus sentimientos en su propia música. Aún más, acordará de Dios dentro del marco de sus expresiones religiosas, populares como encender velas, hacer rogativas y promesas. El paraguayo se formó en unos 300 años y algo más, lapso de tiempo en que se encontró aislado de todo contacto suficientemente fuerte con otra cultura. El mestizaje original se produjo únicamente del varón español con la mujer guaraní, lo que explicaría la predominancia de la cultura guaraní en el paraguayo o cultura del paraguayo, porque la mujer era la guaraní la que traía consigo la cultura guaraní. Y como la mujer siempre es el elemento conservador de la comunidad y el elemento inoculador más poderoso de los valores y antivalores de una cultura, a causa del mayor contacto afectivo con el niño en su edad plástica, en especial en una sociedad tribal y agroganadera. Los niños son muy sensibles al afecto, al igual que los animales. O sea que que porque las mujeres eran las que traían esa carga guaranítica, es que se pudo mantener, porque las mujeres eran las que se quedaban con las criaturas y les transmitían la cultura a ellos desde chiquitos, ¿verdad? Eh, okay. Se produjo lo que llamaríamos una etnia cultural. Que tengamos algo de español y algo de guaraní no significa hibridez, sino la conformación de una tercera etnia cultural, con los valores y antivalores de ambas etnias originales. El modo de ser paraguayo es fuerte y posesivo, de tal suerte que los hijos de extranjeros, en contacto con el paraguayo, inmediatamente lo asumen. Sus gestos, sus movimientos y modo de hablar se vuelven típicos de la tierra. Ciertamente los inmigrantes en grupos cerrados requieren por lo menos 2 generaciones para integrarse a los habitantes autóctonos. Por lo general los europeos llevan en sí la conciencia de superioridad racial. Para disculpar a los europeos diríamos que todos los pueblos están enfermos de racismo. El paraguayo también es racista. Desprecia a los negros y a los indígenas. Cambá es una palabra despectiva. Nos hace mucho mal hablar de que somos mestizos. A más de ser falso, nos resulta pernicioso. Al ser mestizos, somos semi-europeos, con la consecuencia grave de crear en nosotros la conciencia de inferioridad frente al europeo y de ser una presa fácil para el imperialismo cultural, aún en lo religioso. Es un recuerdo de nuestro pasado, ¿verdad? Si nosotros tenemos una mitad de española, o sea, si nos acordamos que somos mitad españoles, mitad indígenas, no somos tanto como el europeo. Y tenemos esta parte que es mala, que es la de los aborígenes. Entonces, a partir de esta equivocación, en el concepto del paraguayo resultaría explicable la poca confianza en nosotros mismos, la preferencia por lo extranjero, que creemos que es superior, y la tendencia a copiar cualquier modelo que no condice ni lejanamente con la idiosincrasia de nuestro pueblo. O sea, vamos a adoptar sistemas extranjeros que acá no funcionan porque nosotros no somos el extranjero, nosotros vivimos de otra forma. Y iba a quejarme sobre acceso sur, pero no, otro día. Eh, okay. Lo mismo sucede cuando pensamos en política como en educación. Nunca se nos ocurrirá pensar en un modelo nacional. El mestizo debe importar todo, porque sus raíces consideradas valederas se encuentran fuera de él. O sea, nuestros papás están afuera y ellos saben mejor que nosotros. O sea, los que nos hicieron ser como somos están afuera, entonces tenemos que copiar lo que está afuera. Nos olvidamos que nosotros somos un ente ya autóctono, que somos alguien, ¿verdad? Dirigiéndonos al país, a nuestra cultura como una persona, somos ya seres que tienen necesidades, tienen costumbres distintas y no podemos ir guiándonos con lo de afuera, porque no somos los de afuera. Una vez que colocamos al pueblo paraguayo dentro de una etnia cultural, el paraguayo será un hombre comprensible. No será un híbrido. Consecuentemente tendría un carácter predominante y su cultura posibilitaría la comprensión de sus manifestaciones y comportamientos sociales y personales. Ok, acá nos habla sobre... Yo nunca entendí esta parte, capaz. Voy a leer, pero les cuento que yo nunca entendí, porque me parece que como que o le falta un dato o yo, no sé.
se interpretó mal, no sé, voy a leer, pero lo que importa para mí es que después sí se entiende bastante bien. Nos habla de que el marco fundamental, o sea, lo que nos caracteriza, se basa en tres cosas: la actividad, el sentimiento profundo y la fuerte resonancia anímica. De 100 paraguayos, 50 son apasionados. Fusión de sentimientos profundos y fuerte resonancia anímica. El segundo grupo, formado por los flemáticos, alcanza el 35% de la población total, cuyo sentimiento se encuentra por debajo del 50% en la escala de 100, pero subtiende en la resonancia anímica. O sea, igual yo a esto no le tomo mucha importancia porque es como muy estimado. Él no salió a hacer una encuesta. Entonces, lo que nos dice es que la mayoría de las personas acá, el 50%, dice la mitad, son apasionados, son personas que tienen fuertes emociones y eso básicamente. El resto son personas, es que esta palabra yo no, a ver, no sé, ok, flemáticos, que es como ser canguro, ¿verdad? Como que gente que está ni bollo, gente que no le importa, gente indiferente, es, gente tibia, ahí está la palabra, personas tibias. Y, y eso, entonces, y el tercer dato ha de estar por acá, ¿verdad? O sea, que los flemáticos, demos por descontado que un buen número de los flemáticos difícilmente se diferenciará de los apasionados. ¿Quién puede marcar la diferencia en la vida real entre el apasionado del 50% de sentimiento y el flemático del 48% de fuerza sentimental? La diferencia es posible registrarla solamente en los papeles. Ok. Lo que, para eso les leo y ustedes interpreten. Ya no me da, ¿verdad? El primario, en los apasionados, ocupa un lugar ínfimo, a pesar de ser 50. Yo no entiendo por qué dice eso. Su porcentaje es mínimo. El resto del paraguayo lo desprecia por razón de que habla de su interioridad. La prudencia es una de las virtudes más apreciadas por el paraguayo. La persona respetable necesariamente iñera categórica. Tiene que ser de pocas palabras. Entonces, la gente le oye y esto es... Acá es un día vamos a hablar, ¿verdad? El paraguayo en promedio, y lo que yo creo que acá quiere decir, o al menos yo voy a tomar así, es que por más de que no sea mayoría la gente apasionada, o sea, la gente flemática, la gente tibia, voy a decirle para poder acordarme mejor, son, o sea, a pesar de que son mayoría y son canguros, son así tibios, pero son mayoría. Entonces, cuando ven que hay una persona apasionada, cuando ven que hay una persona que se expresa, cuando ven que hay una persona que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, ellos, los flemáticos, rechazan a estas personas apasionadas porque no les gusta verse a sí mismos. O sea, los tibios no quieren verse a sí mismos, no quieren justamente enfrentarse a nada y no quieren enfrentarse a sus sentimientos. Porque si se enfrentaran a sus sentimientos no serían unos tibios, no serían unos caibos, unos cajeros, no serían parte del grupo flemático. Entonces odian a los apasionados por eso, porque ellos les recuerda todo lo que no son básicamente. Y lo que son, pero lo malo. O sea, recuerdan lo que son, pero cosas malas, digamos. Ok, tuve que parar un rato. Eh, Resulta que el paraguayo no perdonará a nadie que propale su secreto. Su interioridad es sagrada. Nadie la debe manosear. Solamente cuando su peso anímico ya lo anodada, comunica su problema. Aunque su necesidad de comunicarlo sea agobiante, no lo hace sin dolor y a cualquiera que se lo presente. El interlocutor debe ofrecerle garantía casi absoluta de no revelar su confidencia a otro. Por eso recurre al sacerdote, quien además de ofrecerle seguridad y comprensión, le demuestra normalmente afecto de padre. Algo muy recurrente y que me encanta es cómo nos van a hablar de cómo el paraguayo tiene daddy issues, una dependencia hacia el padre súper, súper, súper grande. La secundariedad convierte al paraguayo en un contemplativo. Ve y admira las cosas, los hechos y las personas. No razona sobre ellos, simplemente los mira, los ve o escucha y exclama: Ayepa y pona, o Ayepa y bai, Ayepa ñandera está castellanizado seguro, así que me cuesta un huevo leer. Ayepa y triste. Pronuncia estas frases en ritmo lento y tono meditativo. En realidad, el ritmo psicológico del contemplativo es lento. Yapuraba Cuema nomaba Boquerón. Los apurados murieron todos en Boquerón. Para aumentar esta lentitud, el paraguayo es un hombre integrado a la naturaleza, al medio ambiente ecológico que tiene sus ciclos determinados. Los pasos de la naturaleza no pueden ser apurados o detenidos, son inexorables. ¿Qué actitud cabe frente a ellos? La paciencia. Esperar. No existe otra alternativa. El paraguayo es amigo del silencio.
vive perfectamente bien acompañado de su imaginación sumida en los hechos, cosas, personas que lo rodean. No se siente nunca en soledad. No requiere bullicios para sentir la vida. Le basta su interioridad. El carácter contemplativo se observa con nitidez en la música paraguaya de ritmo lento y de melodía nostálgica. También lo denota la lentitud de sus reacciones. Veremos luego las condiciones bajo las cuales la reacción del paraguayo es rápida y fulminante. Eh, es muy, muy fuerte eso, porque sí, y me doy, pasa que la burbuja en la que uno vive hace que uno crea que de repente todos sean parecidos, o sea, yo me junto con personas que se parecen a mí y de repente empiezo a creer que ya todos conocen lo que yo conozco, que todos escuchan la misma música que yo conozco, que lo que para mí es básico, para el resto también es básico. Y no es el caso, ¿verdad? Em, a lo que voy con esto es que también me parece que hay ciertas cosas como esto de ser tranquilos, de ser personas. Creo que en un punto va a mencionar esto de que lo máximo que hace el paraguayo es como tararear o silbar, ¿verdad? Tipo silbar luego ya es muy ruidoso de repente. Em, Son cosas que yo creí que eran normales bastante universalmente. Y bueno, capaz que sí sean verdad. No sé, es que justamente de vuelta no estoy seguro. Capaz también el autor de esto le está dando características al paraguayo que puede que sean propias de cualquier persona del campo. Pero a lo que voy es que cuando se describe así tan detalladamente, yo no puedo pero identificarme. Yo siempre prefiero estar solo y prefiero, pero no solo así bar triste, sino solo de estoy bien yo conmigo mismo, no hace falta comunicarme de repente. Irónicamente, siendo yo tan alguien que habla al pedo, eh, no tengo tanta necesidad de comunicarme, por ejemplo, en el trabajo. O sea, a mí me gusta, bueno, también depende de qué trabajo, pero generalmente en los trabajos que tuve me gusta más no hablar y trabajar yo solo y en paz. Y, o sea, justamente voy a hablar de eso ahora. Justamente como yo analizo esa conducta y capaz que estoy haciendo top proyectadas de la vida, em, yo estoy consciente de que si tengo esa tendencia a cerrarme en el trabajo es porque generalmente no estoy en un lugar en el que me siento cómodo, con gente con la que me sienta cómodo y con la que me siento cómodo. Y entonces ese silencio realmente revela una debilidad, un miedo a la vulnerabilidad. O sea, yo más en estos tiempos que volví a pensar muy fuerte en por qué soy así. Pienso en que es porque tengo miedo de fallar, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de que si yo muestro realmente cómo soy al hablar, de si yo empiezo a dar mis opiniones reales, me van a juzgar. ¿Por qué? Porque generalmente trabajo en lugares en donde abundan los paraguayos normales, los paraguayos, los señores, básicamente, ¿entienden? Entonces, yo mm, no es que no sea normal, no es que yo sea una persona rara, pero soy una persona rara para la persona promedio, digamos, de este país. Y entonces me hace sentir vulnerable y prefiero callarme y mostrar una caparazón así de persona antisocial. Ay, pero antisocial, no asocial, una persona antisocial, tipo aléjense, tipo una burbuja, lo que sea. Y la gente puede pensar lo que quiera, pero no importa, porque eso que están pensando no es lo que yo soy realmente, yo estoy cuidando lo que sí soy realmente al ocultarme en esa máscara, ¿verdad? Y pueden decir lo que quieran de esta máscara, pero al menos no van a estar diciendo nada de lo que yo soy realmente. Entonces me parece que el paraguayo lo que tiene es esa timidez de la que creo que ya se habló o se va a hablar enseguida. Y, y es eso. Entonces, yo añadiría eso, que la razón por la que nos gusta tanto la soledad y todo esto no es por que estemos unidos a la naturaleza, es porque somos personas que no quieren enfrentarse así como dije recién, o sea, no quieren enfrentarse a que se les señale en público. No quieren. Igual yo diría que en mi caso está justificado porque o sea, no hace falta que yo les empiece a hablar de lo que yo realmente opino porque no van eh, en capaz otro ataque de narcisismo, de vanidad, de lo que quieran llamarle, sería como tirar perlas a los cerdos. Wow, Guillermo, sí, 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 es lo que pienso, ¿verdad? Em, y,
y algo así, entonces mejor callarme, o sea, ¿cuál va a ser el punto? O sea, yo sé que no voy a poder cambiarles, yo sé que no van a escucharme, yo sé que... Pero también capaz que yo mismo quiero creer que no van a cambiar y que no vale la pena enfrentarme a mis miedos para... porque enfrentarme a mis miedos implica eh, dolor, implica cambio, implica mover de mi zona de confort, cosas que no quiero hacer, cosas que no me animo a hacer, entonces yo mismo quiero decir, bueno, ¿sabes qué? No les va a importar, capaz que sí les va a importar y yo no me estoy animando nomás porque soy un cagón, entonces... ¿verdad? Les digo, o sea, esto es el cine por la proyectada que me estoy tirando, pero creo que, o justamente, o sea, tengo mucho de paraguayo y eso, entonces hay que mirarse, ¿verdad? A uno mismo, tenemos que mirarnos. Bueno, eh, tiqui, 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 tiqui. El paraguayo contemplativo se observa con nitidez, decía ley. El mal que acarrea la integración al medio ambiente ecológico y sociológico es la excesiva identificación del paraguayo con el grupo, donde pierde su conciencia personal. Veremos luego, no, se diluye dentro de lo comunitario a pesar de su personalismo, interioridad sagrada y su orgullo. Actúa mucho en razón del todo encabezado. Decimos encabezado porque para el paraguayo el todo comunitario sin cabeza o tendota nunca será una comunidad. Esta integración, sin embargo, le otorga la ventaja de una gran capacidad de adaptación a cualquier medio ambiente sociológico y ecológico. Es algo que también de vuelta yo escucho mucho y yo también digo, ¿verdad? Que como que yo podría. Irónico porque acabo de decir que no, ¿verdad? Pero igual me adapto bien porque funciono como un elemento en el todo, tipo, objetivamente siempre voy a, o sea, funciono bien para el trabajo, ¿verdad? Y como que eventualmente como que le encuentro el lado, pero nunca soy yo realmente. Tengo, bueno, pero Dios mío, la proyectada en serio, porque yo me genero nomás una persona que está ahí en el trabajo, ese no soy yo, es otra persona, pero esa persona funciona en su medio. Ay, Dios mío, tengo que dejar de parpadear la puta madre. Bueno, uno de los efectos del carácter paraguayo es la timidez. El paraguayo es tímido, lo que hará que rehúse siempre ocupar el primer asiento en una reunión o haga la pregunta, Sheiko, cuando se le pregunte algo. Por otras razones culturales, el ungido de autoridad no solo irá a ocupar el primer lugar, sino que lo exigirá, aunque sea un alcalde allá de los rincones. Esta actitud es propia de toda autoridad. En el Paraguay, sea civil, militar o eclesiástica. Un obispo que asiste a una reunión y no se le dé un lugar eminente, no volverá a poner los pies en otra reunión similar. Justificará su actitud por la desconsideración no a su persona, sino a lo que representa. Se olvidará aquello de Jesucristo de que el primero es el último. La timidez, por su parte, produce el miedo al ridículo. No hay nada en la vida al que el paraguayo le teme tanto. Se cuidará en todas las ocasiones de hablar primero. Por más que sabe lo que debe responder, cerrará la boca. Podría equivocarse o pronunciar mal y ocasionar de esta manera la risa de los demás. El temor al ridículo es excesivo y siempre hace que lo predisponga en contra del que hace papelón y es objeto de ridiculización. Es insensible ante él. Más aún, le causa hilaridad. La inmisericordia con el que yerra se observa palmariamente entre los niños, los sujetos incontaminados de una cultura. O sea, los que no tienen ningún prejuicio, no tienen ningún tapujo, nada que les ataje todavía a reírse. Los mayores quizás disimulen sus ganas de reírse en honor a un comportamiento social adquirido. Tampoco se esforzará mucho por disimularlo al final, o sea, tampoco. Junto a la timidez, lleva en sí un gran orgullo. Es que es completo, es completito. Dicen que el caparazón del orgullo es la timidez, o sea, es lo que le dije. ¿Qué me pasa, verdad? Por el contrario, la mejor recomendación para una persona será el éxito, claramente. El paraguayo estará dispuesto a acompañarla. Em, Dice, el paraguayo es orgulloso y personalista. Se lo tiene que considerar importante a él, a su pensamiento y sentimiento. Exige para sí una máxima atención y por momentos exclusiva. Si en un momento dado percibe en alguien un cierto menosprecio, inmediatamente se apartará de él aunque sea su mejor amigo. Volverá a acercársele pero con la aviesa intención de jugarle una mala pasada. Habrá siempre un momento para resarcirse de la humillación. Por lo general, el desquite constituye uno de los placeres más apetecibles del paraguayo. Lo puede llevar a cabo por medio de la mentira, cosa que le cuesta muy poco porque para él mentir no es nada malo. Miente para guardar su interioridad como un mecanismo de defensa, una máscara. Miente por deporte, miente para fastidiar y miente para causar hilaridad. Le ayuda el eufemismo heirei, para evitar cargo de conciencia, también en tabú. Entonces, yo también, o sea, nunca me di cuenta que el ñerei es realmente eso, la máscara para
decir, bueno, estoy mintiendo y qué es lo que tanto, qué es lo que vas a hacer al respecto, estoy diciendo nomás y vos tenés que tomarte a la ligera, no tenés por qué eh, hacerme responsable. Increíblemente, a pesar de que el paraguayo es orgulloso y personalista, es un hombre inseguro. Su secundariedad, su orgullo y su timidez lo hacen indeciso. No decide, deja pasar el tiempo bajo cualquier pretexto. Es seguro solamente cuando opera bajo la influencia o imperio de su inteligencia intuitiva. Y para mí eso es como que así, pum, 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 pum. Porque sí, sí. O sea, es tan rara, ¿ves? El libro trata sobre mí nomás ya, ¿verdad? Pero bueno, es tan rara la ocasión en la que yo pueda decir que hice algo planeando. Es que habla de que somos unos desorganizados, nomás veo también eso tipo intuitivo, ponele. El tema es que trabajamos bien a última hora, trabajamos bien a veces, o sea, porque a veces nos sale bien, creo que ya decimos que trabajamos bien. Cuestión que em, la, las únicas veces en las que yo como que siento ese rush, ese, no sé, ese golpe de energía es cuando estoy trabajando bajo intuición y como que todo te sale y como que puedes ver que algo se está concretando como que así mismo es muy increíble. Y yo sé que hay personas que trabajan en eso, o sea, que trabajan para que eso no sea un golpe de suerte, no sea un golpe de una sola vez. Yo no puedo, o sea, trato de hacer, es lo que estoy haciendo ahora al grabar esto, ¿verdad? Trato de no esperar a que se alineen los astros, pero es cierto, nosotros solamente somos muy de creer. Y justamente al creer que trabajamos con la tierra, como que pensamos los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de cuando es. Y no, o sea, vos tenés que hacer. Entonces, de vuelta, el creer que estamos tan pegados a la naturaleza es lo que de repente nos hace ser unos procrastinadores. Imagínate lo fuerte que y estas clases de cosas uno no dice en voz alta, uno no sabe que sabe, uno no piensa, o sea, pero a ver, cuando alguien dice el paraguayo está arraigado a la naturaleza, uno se siente identificado muchas veces, tipo, sí, cierto, es así. Y esa idea se cala en el muy, muy, muy a fondo de nuestro subconsciente y es lo que hace que en el fondo, o sea, como que sustente nuestra idea de voy a esperar a que sea el momento correcto y el momento correcto no existe, o sea, malas noticias para mí y para mis vecinos y para todos, ¿verdad? O sea, para muchos, no existe el momento correcto, más que el momento correcto es cuando vos haces, o sea, si no, no hay momento y no hay correcto, o sea, no, no pasa nada. Y eso. Em, en lo intuitiva. En este caso decide en una décima de segundo, pero sin tener la conciencia por lo cual hace lo que hace, a pesar de que lo hace con una precisión admirable como si lo hubiera pensado hasta los últimos detalles. Nunca podrá explicarlo, no le pida explicación. El paraguayo es superlativamente inteligente con su inteligencia intuitiva, con la cual no afirmamos que sea torpe para el razonamiento basado en premisas y consecuencias. Difícilmente se le quita lo que ha metido en el corazón, al decir del guaraní parlante. No es orgullo lo que le domina en este caso, sino su secundariedad. Lo que se graba en el alma forma parte de su alma. Frente al letrado, él lo resguarda con el ñembotable. O sea, es también lo de, yo no les voy a decir nada, yo no les voy a hablar de lo que yo soy porque eh, no, a ustedes no les va a importar, así que añembotable de verdad, es lo que le digo que me pasó también a mí, pero de otra forma. Es un año mutable en el sentido de justamente me voy a hacer más ignorante, me voy a hacer, no me voy a hacer responsable de lo que yo sé, y ese es un problema, porque cuando vos sabes, tenés que hacerte responsable de lo que sabes y tendrías que actuar en consecuencia. Yo tendría que actuar en consecuencia. Y, y no pasa, ¿verdad? O sea, estoy consciente de eso, ahora estoy exteriorizando y espero poder hacerme responsable. O sea, creo que es parte de madurar justamente el no hacerse más inmutable y para sacarle la máscara a eso también es no hacerse el ignorante porque no somos ignorantes, no soy ignorante. Entonces, eso. Eh, tiqui, tiqui, tiqui. Intentará convencerlo de que no lo entiende, pero si no llega a conseguirlo, inmediatamente demostrará que lo comprende y que además lo aprueba. Para colmo, le cantará una apología. Sin embargo, en su interior seguirá con su idea y su convencimiento. Por último, cuando ha representado su comedia, dirá del interlocutor que es un estúpido y tarado, y Biro Jajobatabui. A pesar de que él no ha dejado un resquicio para entrever su interioridad, otro paraguayo lo entrevería porque él también experimenta la misma reacción. Es tan increíble porque es así, o sea, tal cual, o sea, hablando ya sobre el año Ambotabuta, ¿verdad? Sobre, pasa con los profesores, con los directores, o con otros compañeros, por ejemplo, de clase. O sea, vos y tu amigo sabes que le estás dando por su lado nomás a la otra persona y como que es muy gracioso.
El secreto de su interioridad lo conduce a respetar la interioridad del otro. Le merece un desprecio muy grande el que haya perdido su propia personalidad, apeándose de su convencimiento, en especial del grupo. El cue es despreciable. Esto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta parte. El cue es despreciable. Caraicue, gauchocue, paicue, hermanacue, liberalcue, coloradocue. El cue es un fracasado. Es cierto. O sea, escuchen ahora siempre que el cue se le dice con tanto desprecio. Es así lo peor por ahí. Y es porque, o sea, yo creo que es porque representa que alguna vez fuiste y el ser es un éxito, ¿entendés? Entonces, si fuiste y perdiste, perdiste, o sea, ya no tenés, fracasaste y no sé, es muy increíble. Y lo del, bueno, y eso. Em, el paraguayo difícilmente abordará al otro al respecto de sus ideas, incitándole a que las abandone o que las cambie. A veces hará todo lo contrario, más bien le ayudará a que se afirme en ellas. Puede suceder que no le agraden las ideas y emprendimientos del otro, aún más los juzgue equivocados. Sin embargo, los aplaudirá. ¿Por qué? Manapi baita shui, con su gusta y iba. ¿Para qué le vas a arruinar si le gusta tanto, verdad? Es como que nos gusta contentarnos en nuestra propia ignorancia, ¿verdad? Porque de vuelta, ahí ya, bueno, voy a seguir leyendo a ver si hay algo que quiera comentar que pueda alimentar esto. Esto no es cinismo. Simplemente no desea contrariar al otro y quitarle su felicidad. Viene el fracaso, acá, es que esta es la parte más simpática. Cuando viene el fracaso dirá, Jaeva Cuevoiche. Tipo, yo sabía luego. Y no dijiste, no dijiste. Y es que es el caso, tipo, no decís. Y pasa siempre, o sea, pasa en las relaciones también. Eh, como cuando te vas a juntar con alguien o cuando ves tipo, y no dijiste, es mentira, vos no dijiste. Tocaba todo, tipo, se peleaba con el libro y no dijiste. Pero se abstuvo, ya lo había dicho yo. El paraguayo normalmente ejerce un incomparable autodominio. Es parco en la manifestación de los sentimientos, aunque la procesión vaya por dentro, como suele decirse. Llega un momento en que no puede contener la fuerza interior, entonces pierde el control sobre sí mismo y se transforma en un verdadero loco. Matará de 25 puñaladas y una vez calmado se admirará de lo que hizo. No podrá explicarlo. Es que piensa así en las noticias, tal cual. ¿Estará relacionado con este optimismo? El paraguayo es optimista, no porque piensa que el hombre es bueno, es optimista porque acepta la vida con sus dos caras, la del bien y la del mal. No hay razón para pasar la vida lamentándose, porque predominan siempre los tiempos buenos sobre los malos, y el mañana puede ser mejor que hoy. Y ante todo, con la vida en la mano vale la pena estar contento. Le enferman los plagueos y el llorón. Su carácter activo, pero eso también tiene que ver de vuelta con que no quieren enfrentarse a sus sentimientos y no quieren enfrentarse a, o sea, para mí como que, bueno, aceptó la cara con las dos, o sea, la vida con las dos caras es mentira, porque tampoco no quieres aceptar los hechos. Su carácter activo le proporciona la capacidad de no ver lo imposible. Todo es posible para el paraguayo. Nunca le dirá no puedo hacerlo. Cuando se pregunta si sería capaz de hacer tal o cual cosa, ya Tarna responderá y ciertamente intentará llevarlo a cabo. Al paraguayo lanzado a un determinado trabajo o labor, nunca hay que decirle que es algo imposible o que sobrepasa sus fuerzas. ¿Para qué trabajar en ese caso? O sea, ¿para qué? ¿Cierto? Yo te voy a decir eso. O sea, ¿para qué vas a decir? O sea, realmente no te voy a decir nunca, ¿verdad? Te voy a apoyar y todo porque entiendo que en el mundo de las ideas y de los valores, o sea, es un ideal, ¿verdad? Tipo, sí, va a meterle lo que sea, pero yo a veces, o sea, me ataja muchas veces y bueno, ¿para qué por qué hacer si ya no, ¿verdad? Pero bueno, es la idea del honor, hay que meternos un poquito también y de que vale la pena, ¿verdad? Pensar más en el camino que en el desenlace, como dice Drexler. Eh, mm, mm, mm. ¿Para qué trabajar en ese caso? No vale la pena intentar lo imposible. Por otra parte, si se le facilita todo, se pondrá mano sobre mano. Sí, ¿para qué trabajar si todo está hecho? Toda labor se le tiene que presentar con caricia un desafío a su capaz de creación. Sí, también es cierto, cuando es muy fácil, como que no querés hacer nomás también ya. Tipo, ¿para qué, tío, si ya está todo? Hemos presentado al paraguayo con unas cuantas pinceladas a fin de interiorizarnos de que nos encontramos frente a un hombre bien concreto, con características especiales, digno de que se lo mire con mayor detenimiento a la luz de los 5 factores a que nos referimos en la introducción. Bueno, hasta ahí es el primer capítulo y bueno, espero que les haya gustado y convencido. El siguiente capítulo es la cultura oral del paraguayo y es muy facha, la verdad, porque este capítulo, a ver, los paraguayos somos propensos al rumoreo, no importa que adquiere el quinte de un chismorreo.
De ahí resulta comprensible que el paraguayo toma la maldición. Ah, o sea, estos son como teasers nomás de lo que viene. Lo que iba a decir también en esta parte de lo del país es que eso explica tanto, o sea, por qué al paraguayo le gusta tanto la figura del país, ¿verdad? Y de hey, me voy la país. Yo no aguanto esa frase porque siempre, ¿quién es el país? O sea, contame a mí qué hizo el país, qué formación tiene el país, qué sabe el país que no sepa yo, ¿verdad? Aparte de que, o sea, lo único que tiene es que una tercera persona que tiene cierta capacidad de hablar, ¿verdad? Y encima está enviada por Dios, wow, ¿verdad? O sea, que ya por ser él sabe más. O sea, no digo en todos los casos, pero muchas veces es así y a mí me molesta la autoridad que se le da, pero al leer esto, vos entendés, o sea, es una persona que no va, que estaba el árbol, es una persona que no va a contar lo que sabe de vos, o sea, vos le puedes hablar y no va a chismosear, básicamente no va a soltar tu interioridad, no va a esparcir por ahí que sos una persona con sentimientos y emociones, te va a dar un consejo y te va a dar esa imagen paternal, que en serio es una de mis favoritas y no sé en qué capítulo, seguramente que en el capítulo 3 ha de ser, en donde se habla del Murubisha. Yo siempre, creo que había mencionado eso la otra vez, y cuando en el otro video, me encanta mucho eso, porque responde tan bien a tantas cuestiones de por qué el paraguayo es como es, de por qué nos movemos como nos movemos, ay, y por qué eh, en grupos, ¿verdad? En grupos de trabajo, en grupos sociales y, y eso. Eh, Espero que les haya interesado, que tipo haya sido un buen gancho y que les haya sido interesante acompañarme y escucharme y que no les haya distraído demasiado lo mal que hablo y como nunca miro en la cámara directamente. Pero creo que así me veo en persona, capaz que así me veo en persona también, como que miro a todas partes mientras hablo, es que estoy buscando palabras para poder expresarme bien. Me cuesta mirar en un solo punto, ya sea que sea una cámara o lo que sea, tipo me cuesta enfocarme mientras hablo. Eh, me- 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 ¿Cómo era? Hacia abajo era mentira, hacia arriba era... eh, ¿Qué estás pensando? No, no sé, no sé. Em, y eso, creo que ya comenté todo lo que ya comenté de más. Tipo, vale, aprovecho para hacer terapia, ¿verdad? Y eso, ojalá que les parezca interesante. No sé dónde puta voy a subir esto porque en Instagram no va a entrar. Capaz suba a YouTube nomás ya. Y eso. Espero la semana que viene poder hacer otra vez y leer el capítulo 2. Y de hecho pensé en hacer esto en un directo, pero es medio dificilito. Pero eventualmente capaz que haga si puedo conversar con personas en tiempo real, porque mientras más interactivo a mí me gusta más. Y leer cómo, ¿verdad? Y leer qué, y hacer videos qué. Y eso. Espero que puedan leer alguna vez este libro y que les sirva, ¿verdad? De alguna u otra forma. Chau, chau. Chau, chau.